¿Cómo es pues en realidad el demonio? ¿Alguien le ha visto? ¿Cómo es el diablo? ¿Qué cara tiene? Pues naturalmente el diablo, yo nunca he visto al diablo porque no se lo puede ver. El diablo es espíritu y el espíritu es invisible por definición, por esencia. Por tanto, lo que se ven son ciertos efectos de los cuales se puede deducir que allí hay una cierta intervención diabólica, pero al diablo naturalmente no se le ve directamente. Algunos se representan al diablo de manera tan grosera y ridícula que al negar su existencia están rechazando un demonio que no existe. El de la Sagrada Escritura y del Magisterio de la Iglesia es un ángel caído, un espíritu. No tiene cuerpo. Eso no quita que alguna vez pueda revestirse de esas y otras muchas apariencias, no siempre terroríficas, para atemorizar, hostigar o tentar. Pero, ¿realmente sigue existiendo el diablo en nuestra época? ¿No le habrá llegado ya la edad de la jubilación? ¿No es un mito preconciliar olvidado para siempre? Parecerá sorprendente, pero no solo el Concilio Vaticano II habló 18 veces del demonio, sino que los últimos papas le han dedicado una atención creciente. Algunos se escandalizaron cuando en 1972 Pablo VI advirtió que el humo de Satanás ha entrado por alguna fisura en el templo de Dios. No era una novedad. Un siglo antes, el Papa León XIII tuvo una terrible visión a raíz de la cual mandó que después de cada misa se rezase una oración implorando la protección de San Miguel. ¿En qué consistía esa visión? Esa visión consistía en que iba a venir un tiempo en la Iglesia en el que Dios permitiría mayor acción al demonio, de tal manera que habría una profunda crisis en la Iglesia debido, digamos, a este mayor influjo del demonio. Pasó tanto miedo que mandó poner esa oración. Pablo VI volvió a insistir más tarde. Una de las necesidades más grandes de la Iglesia es defenderse de ese mal que llamamos demonio. Y precisó: el mal no es ya solo una deficiencia, sino un ser vivo, espiritual, pervertido y pervertidor. Nosotros sabemos, concluyó, que ese ser oscuro y perturbador existe y que está actuando de continuo con una astucia traidora. Juan Pablo II ha desenmascarado su trama para extender el mal. La táctica de Satanás, decía en 1985, consiste en no rebelarse para que el mal se desarrolle por acción del hombre mismo y se transforme cada vez más en un pecado estructural y se perciba cada vez menos como pecado personal. Ese monstruo de orgullo prefiere, en efecto, pasar inadvertido no por humildad, sino por eficacia. Pero esta regla tiene excepciones. Algunas veces el demonio tiene manifestaciones evidentes. La más terrible de ellas es la posesión. Va-t'en. Que Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, nous descende par le signe de cette croix sainte au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Brûlez! Et la croix, brûlez quand il la croix! Le bois de la croix est sainte! Fuyez-lui! La posesión es ya el caso más grave y se llama posesión porque a ratos, porque no es que siempre el enfermo, el sujeto esté así, pierde, por así decir, su personalidad, y su personalidad es suplantada por el demonio. Es decir, ya no habla ella, habla el demonio por su boca, ya ella no es en aquel momento totalmente libre, sino que hace cosas que ella no quisiera hacer. Y esto, pues como digo, hay que discernirlo con un largo proceso, no se puede ayudar al médico, pero al final se puede llegar a la conclusión de que aquella persona pues está en estos casos. Y entonces pues hay que practicar, como digo, el exorcismo. En otros casos también lo he hecho, y siempre se da esta, como diríamos, esta contradicción de que hay momentos en que la persona es ella, y entonces está, diríamos, en plena colaboración con el exorcista para verse libre de aquella cosa que tanto sufrimiento le causa, pero en el momento, en cambio, en que aquella persona se siente o está poseída por el demonio, desde aquel momento tiene reacciones hostiles, aunque, repito, nunca, al menos en mi presencia, se ha producido una agresión física ni contra el exorcista
exorcista ni contra las personas, poquísimas, que a veces acompañan al exorcista. El exorcismo yo nunca lo hago, lo he hecho solo, sino lo he hecho siempre cuando podía con el médico al lado y con alguna otra persona, generalmente familiar, íntimo, del sujeto. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Allez, Julien, ça connaît, tout en bas. Allez, dégage. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Dégage, je t'ai je te l'ordonne au nom de Jésus-Christ, à qui je t'obéis. Estamos viendo exorcismos reales. Cada caso es distinto del otro, pues los diablos son seres personales, muy distintos. Cada uno agota su especie, dice Santo Tomás, y diversos son los síntomas de su acción. El exorcismo no es una operación ni fácil ni rápida. Lo normal es que se necesiten varias sesiones para desalojar al espíritu del mal, que se resiste por todos los medios. El exorcista ha de porfiar con sus mejores armas: oración, aplicación del crucifijo, del óleo y del agua bendita, imágenes de la Virgen e incluso dando la comunión al poseso. Pero la sustancia del exorcismo es esta orden perentoria. En nombre de Jesucristo, Satán, vete. Hay que insistir. A veces el desenlace es cuestión de meses. Puede durar incluso años. El exorcista experimentado sabe que el diablo tiene una inteligencia superior y tratará de engañarlo. Traba un combate desigual que perdería si Dios no estuviese de su lado. El demonio pues es muy inteligente y no se da a conocer. Generalmente tiene muchas respuestas evasivas o ambiguas y hay que ir con mucho cuidado. El demonio miente, y miente mucho, y confunde, y es ambiguo, y es... Por tanto, no sacas mucho de quererle hacer hablar, más bien puedes sacar confusión y esto. Por tanto, yo no pregunto mucho, pero ciertamente que sí, que a veces, por ejemplo, muchas veces él, cuando le haces preguntas, el enfermo contesta sonidos inarticulados. Algunas veces incluso puede, pero no le he tenido tiempo de comprobar, puede hablar alguna lengua o palabras de lenguas que uno desconoce. Entonces, pues, hay sonidos, hay palabras que uno dice, pues no acabo de entender por dónde pueden ir. Yo solamente he podido verificar alguna frase en latín, que es lo que, como lo conozco yo, pues he entendido y he podido dar testimonio de que era una lengua desconocida para el sujeto en cuestión. Comment vous sentez maintenant? Il est pas parti. Il est pas parti. Il est encore là. Il est encore là. Il va partir. Ante lo sagrado o lo religioso, la reacción del endemoniado va desde el fastidio y el horror hasta la ira, acompañada de blasfemias o insultos. ¡Sors! ¡Allez, sors! ¡Sors! ¡Sors! Acabada la crisis en que emerge la segunda personalidad, aunque el diablo no haya sido expulsado, la persona puede llevar vida normal, si bien puede sufrir diversos dolores y molestias. El diablo ha salido de esta mujer. Su semblante ha cambiado radicalmente, se la nota ya sonriente y distendida. Dios nunca deja a la persona perdida en manos del espíritu del mal, sino que si la persona busca a Dios, le encontrará y le encontrará benévolo y con fuerza suficiente para sacarle, y que estas experiencias, después de ser liberada, le sirvan para el bien. Le sirvan para el bien. Y esa es la experiencia que tengo. Pero, ¿no estaremos ante casos de enfermedad mental? Esta es una explicación fácil para los que niegan la existencia del diablo. ¿Qué nos dice de ello la psiquiatría moderna? ¿Puede distinguirse la posesión de los trastornos mentales? La fenomenología sintomática de una persona que, por ejemplo, ha hecho un pacto con el diablo, o que sin mala voluntad el diablo se ha posesionado de su cuerpo, y esto plantea un problema teológico en el cual yo no entro porque no sé nada de eso, y es cómo Dios permite el mal, ese mal tan tremendo. Pues esa persona puede tener síntomas que son bastante distintos a lo que ocurre en la psiquiatría, pero me parece que por muy sutil que sea el diablo, si lo es, y es mucho más listo que yo y que todos nosotros probablemente, creo que lo tiene muy difícil,
porque quizás por su propia maldad organiza o realiza a través de la persona que posee y que le está sujeta acciones que son de una inmensidad, de una radicalidad y de un imperio que ninguna persona demente las haría. Las convulsiones de la posesión pueden coincidir con las de la epilepsia, pero los espasmos musculares agudos de la epilepsia nunca son tan prolongados como los de la posesión diabólica. En esta, la fase de agitación puede prolongarse por intervalos de 3 horas o más. Además, en la posesión, junto a las convulsiones aparece una nueva identidad, mientras que en la epilepsia no hay disociación de la identidad. Esta segunda personalidad es la del maligno. Aquello que la ciencia psiquiátrica no puede explicar, no es que no sepa o no quiera, sino simplemente que no puede, queriendo y sabiendo, me parece que sí es conveniente consultar con el exorcista. Hoy la Iglesia recomienda, ante un caso de exorcismo, pues que hay una consulta, una peritación por parte del psiquiatra. Y a mí me parece que esto es una cautela enormemente prudente y muy de agradecer. Que la Iglesia en la actualidad ha defendido, y creo que ha sido una de las poquísimas instituciones que ha dado un paso hacia adelante en favor, por ejemplo, de la psiquiatría y de la psicología, en muchos casos. Es decir, la Iglesia nos da un ejemplo, como experta en humanidad que es, de no tener miedo a la razón. Los exorcistas saben que la gran mayoría de los que acuden a ellos son enfermos mentales, no endemoniados. Para distinguirlos, utilizan algunos trucos. Pues uno de los medios que yo me valía era a esta persona que venía, y yo le daba, más o menos disimuladamente, distintos sobres cerrados y sin nada por fuera que los distinguiera uno de otros. Y en uno de ellos había una estampa de Nuestro Señor o de la Virgen, y en los otros pues había simplemente un papel. Y se percibía que cuando aquella persona cogía el sobre, que yo sabía que dentro, pero nadie más que yo, sabía que dentro había una estampa, pues aquella persona se ponía especialmente nerviosa, rechazaba aquello, tenía como una desazón, incluso muchas veces tomaba una actitud agresiva con el sacerdote. ¿Por qué me ha dado esto? Usted me está fastidiando, usted me está... Y uno dice, bueno, aquí hay un síntoma de que esta persona tiene una percepción que no es explicable por pura razón natural. Para saber más sobre este increíble fenómeno y su curación, nos hemos trasladado a Roma para interrogar al más famoso y experimentado exorcista del mundo, el padre Gabriel Amor, que mantiene día a día una lucha a brazo partido con el maligno. El exorcismo es una plegaria. No es, por tanto, algo espantoso, algo que hace temblar a la gente. Es una simple oración en la que se pide a Dios liberar a la persona de la presencia o de la influencia del diablo. Y se manda al diablo, en nombre de Cristo, que se vaya. Yo, antes de empezar, me pongo la estola, que es el típico indumento sacerdotal, estola violeta. Me la pongo porque me es más cómodo para poder ponérsela sobre la espalda a la persona que debe ser exorcizada. Luego empiezo con el agua bendita. Esto es un frasco con agujeros y bendigo a la persona con el agua bendita. Luego le hago besar el crucifijo. Yo uso un crucifijo en el que está inserta la medalla de San Benito, que contiene varias frases contra el demonio. Hago besar el crucifijo y luego empiezo a decir unas oraciones con la mano sobre la cabeza. En general, los exorcistas tienen en la otra mano el libro con el ritual de los exorcismos, pero yo no lo necesito porque me lo sé de memoria después de haber hecho tantos, y pongo la otra mano sobre la espalda, y así rezo.
En un determinado momento, utilizo el aceite de los catecúmenos, que es el aceite que usan en el bautismo. Es importantísima la oración. El Evangelio nos dice que algunos diablos no se echan sino con la oración y el ayuno. Naturalmente, es importante que rece la persona interesada, que recen sus familiares y que se haga rezar a casas religiosas o grupos de oración. Sobre la superficie de la tierra, legiones de demonios están actuando en la memoria y en la imaginación de los hombres para separarlos de Dios. Es una guerra de dimensiones planetarias invisible pero real. Es la lucha a que se refiere San Agustín entre la ciudad de Dios y la ciudad de Satán. El demonio, decía San Juan de la Cruz, es el enemigo más fuerte del hombre y utiliza el mundo y la carne como sus acólitos.